Vamos a la Biblia, por favor. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2. Vamos a estar estudiando hoy del verso 21 al 39. Nos visitas por primera vez. Mi nombre es Rodrigo, pastor de Calvary Chapel, Playa del Carmen. Estudiamos la palabra de Dios capítulo a capítulo, verso por verso, y creemos que la única fuente de sabiduría, de enseñanza y la máxima autoridad, y lo que hacemos más énfasis en esta iglesia, es en el estudio expositivo de la palabra de Dios. Amén. Tenemos un tiempo de adoración, de alabanza. Al final tenemos cena del Señor, primer día de mes. Pero el día de hoy vamos a seguir estudiando. Ya tenemos unos meses en Lucas y vamos a estudiar del verso 21 al 39. Le hemos puesto por título Piedra, Señal y Espada. No es piedra, papel y tijera, no, es piedra, señal y espada. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Vamos a ver, conforme vamos llegando al tema lo vamos a ver. Vamos a leer los primeros versículos y nos ponemos en manos de Dios. Dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtalas o 2 palominos. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor. Glorifícate como cantamos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra. Dame don de enseñanza, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos mueva. No queremos entregar el mensaje mal, sino queremos darlo como tú lo has puesto y has dispuesto para los corazones de mis hermanos. Todos venimos anhelando escuchar esa palabra que nos reta, que nos exhorta, que nos confronta, pero también que tu Espíritu Santo nos consuela y nos muestra la salida, Señor. Ayúdanos a eso, enfocarnos en ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes con el tema de la luz. Oramos, Señor, que no se vaya, y permítenos exponer tu palabra de una manera, Señor, que no se nos olvide lo que nos vas a hablar el día de hoy, porque tú has inclinado hoy tu oído, has escuchado muchas oraciones y el día de hoy vas a hablarnos, Señor. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos muestres, Señor, y que nos llenes con tu Espíritu. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. La semana pasada vimos que ya el Señor Jesús ya nació. Tuvimos nuestra Navidad la semana pasada. El Señor Jesús ya vino al mundo, es el Hijo de Dios, y el momento exacto en su pueblo, cuando el pueblo más lo necesitaba. El pueblo de Israel estaba pasando situaciones difíciles, tanto sociales, culturales, económicas, pero por sobre todo religiosas, en donde ellos iban a ser los encargados de traer la palabra de Dios al mundo. Ellos eran los responsables de ser los que iban a recibir al Mesías. Estaban haciendo las cosas mal. Al día de hoy el pueblo de Israel está igual. El pueblo de Israel no reconoce en su mayoría a Jesús como el Señor, como el Salvador, pero eso no es contrario a la voluntad de Dios. Dios sigue amando a Israel y Dios tiene un propósito para su pueblo. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar por Israel, orar por Palestina también, orar por el conflicto que está pasando. Nuestra intención nunca es estar a favor de un bando o de otro. Nuestra intención es pro vida y estar orando, sí, por el pueblo de Israel, porque Jesús dijo: oren por la paz en Jerusalén. Tenemos que orar por la paz. La guerra nunca trae nada bueno, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en este momento preciso, en esta situación, en el texto, Israel está pasando un momento muy difícil, 400 años de silencio, pero Jesús llegó. La luz del mundo vino al mundo, pero el mundo no le recibió, dice que Juan, el Evangelio de Juan. Jesús vino a los suyos, vimos también, mas los suyos no le recibieron, y los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el reino de Dios es esto, somos nosotros en nuestros corazones. Somos llamados hijos de Dios. Es un reino espiritual al cual Jesús se refirió durante todo su ministerio, durante toda su enseñanza. Él nunca habló de un reino terrenal. La gente al cual llegó el Señor pensaba: no, pues queremos ya que nos liberes de los romanos, queremos ya pues una mejor iglesia, los Anás y Caifás no están haciendo las cosas bien, queremos algo mejor, y Jesús vino a liberaros de algo más profundo que algo terrenal. Él vino a dar su reino, a mostrarnos su reino, un reino espiritual que solamente los hijos de Dios, los que han creído en Él, conocen. No todos en el mundo son hijos de Dios. Todos somos criaturas y creación de Dios. Los únicos que son hijos de Dios, dice la palabra de Dios, son aquellos que han creído en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Dios les ha dado esa potestad de ser hijos de Dios y empezamos una nueva relación personal con Él. Y Jesús vino a esto, a restaurar
el problema, el conflicto que había con Dios. Vino a aplacar la ira de Dios por medio de su sangre. Él iba a terminar este distanciamiento que Dios tenía con la humanidad, pagando una deuda que teníamos con Dios. Somos pecadores, nacimos pecadores, y Dios vino a pagar esa deuda. Por eso, mis hermanos, cuando alguien entrega su vida a Cristo, ahora vive para Dios, adora libremente a Dios, no tiene una religión, tiene un corazón dispuesto, vive una relación con Dios por medio de Jesús, a través del poder de su Santo Espíritu. Ahora, el primer lugar donde la luz alumbra es en el creyente, definitivamente, y la conversión se da en el corazón del creyente. Nadie te obliga, porque si te obligara, entonces seríamos una religión. Si te metiéramos miedo, seríamos una secta. Si te dijéramos somos los únicos y si no estás con nosotros te vas a ir al infierno, seríamos una religión tradicional. Pero sabemos que el que se acerca a Cristo se acerca libremente, porque si el Hijo os libertare, entonces serás verdaderamente libres. Entonces somos libres en Jesús, ¿sí? Jesús también tenemos que entender que Él fue judío y tenía una religión. Y dices, ¿cómo que la religión? Sí, Él era judío. Tenía que cumplirse la profecía que por medio del judío, por medio del judaísmo, por medio de la religión judía, ahí iba a venir el Mesías. La salvación proviene de Israel, nos guste o no. La palabra fue para el pueblo de Israel y de ahí iba a venir el Mesías. Y siendo judío, nuestro Señor tenía que cumplir con toda la normativa que esto implicaba. Ahora tú dices, ¿por qué Jesús se bautiza si Él era santo? ¿Por qué Jesús cumple con el rito de la circuncisión si Él era santo? Hermanos, tenía que hacer todos. Dices, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué Jesús murió en una cruz siendo inocente? Te das cuenta que el resultado de todo eso recae por ti y por mí. Es por nosotros que Él lo hizo. Él tenía que pasar todo esto y toda la ley judía y la ley mosaica la tenía que cumplir, porque así tenía que ser. Sabemos que José y María, o María y José, que son sus padres, tenían que hacerlo, eran piadosos y eran obedientes. Y fíjate que dice el verso 21. Dice, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito de la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En el verso 31 del capítulo 1, el ángel ya les había dado instrucción de cómo se tenía que llamar. Jesús, un nombre común y corriente, no es un nombre único, ¿sí? De hecho, Josué, la palabra Josué se deriva de ahí, de Jesús. Yeshua es un nombre en arameo y significa Jehová es salvación. Y aquí vemos 3 ceremonias judías que tú dices, ¿what? ¿Qué es esto? Sí, no estamos acostumbrados, no sabemos por qué, pero son 3 ceremonias judías que vamos a ver el día de hoy. La primera ceremonia judía es la circuncisión. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, todos los niños al 8º día tenían que ir para ser circuncidados. Investiga en internet qué es circuncisión. Varón, no te va a gustar, es algo muy feo, pero bueno, circuncidar es eso. Ahora, esta ceremonia era tan sagrada que incluso si caía en sábado, tenía que hacerse. Entonces dicen los que guardan el sábado, espérate, ¿cómo? Sí, si eres verdaderamente judío y guardas la ley, si el sábado te tocaba, era el 8º día para tu circuncisión, se hacía en ese día. Se hacía en ese día. Esa ley que era retirar lo que es el prepucio del pene del hombre para poder presentar eso ante Dios y decir, he circuncidado la carne. Era una manera de hacerlo muy rara, pero bueno, así lo hacían. Y el día de hoy representa en nosotros la circuncisión del corazón. Cuando tú quitas toda tu carne de tu corazón y Dios te da un nuevo corazón, un corazón dispuesto para Él. La segunda fiesta que estamos viendo, la segunda ceremonia que Jesús cumplió era la redención del primogénito. Te aclaro algo. Todas estas ceremonias son judías, no tiene nada que ver con nosotros como iglesia de Cristo, pero tienen un trasfondo a donde quiero llegar el día de hoy. No vais a decir, hay que circuncidar al niño. No lo hagas, ¿sí? La redención del primogénito era la segunda fiesta. Esta era equivalente a Éxodo 13:2, en donde tenía que presentarse a todo niño y de entregárselo a Dios. Ahora tú dices, ¿para qué Dios pedía esto? Bueno, antiguamente habían muchas religiones o muchas tradiciones, sobre todo los que adoraban a un dios pagano llamado Moloch. Los miércoles lo hemos explicado cuando estudiamos Antiguo Testamento, en donde metían a sus hijos, los primogénitos, dentro de la estatua de esta pseudo deidad y los cocinaban.
No te vayas muy lejos, los mayas aquí sacrificaban a las doncellas, sacrificaban a los hijos. Entonces si tú me dices, estábamos mejor con mi cultura, ahí te dejo con tu cultura, ¿sí? Aquí lo que Dios está diciendo, únicamente me vas a presentar a tu hijo, a tu primogénito. No lo vas a matar, no lo vas a sacrificar, me lo vas a presentar. Porque el único que va a derramar sangre, el único que va a sacrificar a su hijo unigénito, por amor a ti, soy yo. Un solo sacrificio. Es el equivalente de la ley a otros pueblos, se sacrificaba a los hijos primogénitos. La tercera es la purificación después del parto. Dice que la mujer quedaba impura días después, la famosa cuarentena que le llaman el día de hoy los doctores, pero no podía entrar al templo, no podía participar. Y bueno, al cumplirse esto, dependiendo si era hombre o mujer, al terminar este periodo donde la mujer ya podía entrar al templo, entonces tenía que hacer. Ahora, ¿qué tenía que sacrificar? Dice la ley que tenía que sacrificar un cordero. Pero aquí hay algo interesante, ya es donde dices, ¿por qué Lucas investigó todo esto? Lucas nos quiere mostrar cómo era el hogar de José, María y Jesús. ¿Sí? El sacrificio que le pedía la ley era muy costoso. Comprar un cordero sin mancha era muy, muy costoso. Acuérdate que también había un tema religioso de corrupción. Entonces Anás y Caifás tenían ahí su negocio y te vendían al 2 por 1 y realmente era nada más pura mentira, ¿sí? Me pagas 2 y te llevas 1, ¿sí? Entonces era así. Ahora, la ofrenda de los palominos que aparece aquí, que Lucas escribe, es técnicamente llamada en la Biblia también ofrenda de los pobres. Y eso fue lo que ofreció María. No tenían para el cordero, ¿sí? Era un hogar, mis hermanos, en donde la sencillez, la humildad abundaba. A veces me da entre risa y coraje y úlceras que ya tengo cuando ciertos pseudo predicadores dicen que Jesús era millonario, que Jesús era rico y quiere que tú seas millonario y todo de puro dinero hablan. Me da hasta ganas de bajarme ahorita e irme corriendo, ¿sí? Mis hermanos, Jesús nació en un hogar en donde el dinero, en donde la situación económica era media. Se tenía mucho cuidado con el dinero, en un hogar que tenía cuidado con el dinero. Y ahora imagínate la dificultad que estaban viviendo. Imagínate la situación precaria. Y después, acuérdate que Jesús fue el mayor, pero después José, ahora sí se llega a María, dice la Escritura, y tiene más hijos. Entonces imagínate un hogar, siendo él carpintero. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar la palabra? ¿Y qué nos quiere enseñar Lucas el día de hoy por medio del Espíritu Santo? Que cuando te asedian las preocupaciones de la vida, sobre todo económicas, acuérdate que Jesús también lo experimentó. Sí, experto en quebranto, dice. Eso no te lo hablan. ¿Por qué? Porque lo que jala el día de hoy es dinero. ¿Cuál es tu tema económico el día de hoy? ¿Con qué batallas? Estoy a media tabla, bro. No worry, Jesús también. Sí. Jesús, su familia también batallaron, pero al final, adivinen en manos de quién estaban. De Dios. Nunca faltó nada, nada se le salió de control. Y ahí está el unigénito de Dios en un mundo caído. Sí, nada se le salió de las manos y a pesar de las adversidades, Dios estaba haciendo su plan maravilloso a través de su Hijo. No vemos temas de desorganización familiar o enojos entre ellos. Te dije, ¿no? Te comiste 3 tortillas y nada más habían 5, ya te las tragaste todas, ¿no? Sí. Me vi reflejado, ¿no? En la casa, sí. Al contrario, vemos más unión, vemos más amor. Y sabes que lo más interesante, más devoción a Dios. Ahí están en el templo, ofreciendo, cumpliendo lo que tenían que hacer. No cabe duda que, como dice el Proverbio 11:28, te lo van a proyectar, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 13:7, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo, ¿qué dice? No tiene. Todo lo tiene. La lección acá, mis hermanos, no es tener dinero es pecado. No. La lección acá es que el dinero no es lo que hace que Jesús sea el Señor. Ni el dinero a los hijos de Dios ser hijos de Dios. Amén. Es eso. Incluso cuando aumentan las riquezas, dice, aumentan los que la consumen. Y te digo algo, si Jesús no está en la ecuación de tus finanzas, goodbye, no va a haber nada, todo se te va a ir a pique. Sí, todo se te va a ir a pique, no te va a rendir.
La lección acá es descansar y entender que si tu estabilidad emocional, que tu día a día, que tu estabilidad familiar, que tu vida como creyente depende del dinero, entonces no has creído en el Dios de la gloria. No sé en qué Dios has creído. Porque la lección tenemos que Jesús nos vino a enseñar incluso con 8 días de nacido, que el dinero no importa, que Él está en completo control de tu vida y de la mía. Amén. El maestro con 8 días de nacido ya nos está dando clases. ¿Sí? Increíble. Descansa en Él, que en medio de la situación Él está en control. Y yo sé que son tiempos difíciles, pero Dios es bueno. Amén. Acá estás el día de hoy, con clima y todo. Gloria a Dios. Aquí estamos, alegres y alabando a Dios en su casa. Verso 25 al 28. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahorita vamos a ver lo que dijo. Aquí sale en escena un personaje llamado Simeón. Era un hombre que Lucas lo describe como justo, piadoso, de buen testimonio. Y te das cuenta que la palabra Espíritu Santo aparece en los 3 versículos. Y estaba lleno del Espíritu, y todo lo del Espíritu dice, sobre él estaba el Espíritu. 3 veces aparece, ¿sí? Él estaba esperando la consolación de Israel. Y la consolación de Israel era el Mesías. Un judío al día de hoy que no ha creído en Jesús sigue esperando al Mesías. Los judíos que se han convertido al Señor saben que Yeshua HaMashiach, que Jesús es el Mesías. Amén. Que nosotros también ya creemos, ya sabemos que el Mesías vino. Ahora ellos lo siguen esperando, y en esta época estaban esperando, y este hombre en el Espíritu, este hombre con su corazón volcado al Señor, lleno y sobre el Espíritu Santo de él, lo único que estaba esperando es al Mesías. Y esta consolación mesiánica era una de las oraciones muy frecuentes en el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuántos años tendría nuestro buen brother Simeón? 114 años, muchachón. ¿Sí? 114 años, dicen comentaristas. No hay evidencia bíblica, pero bueno, muchos documentos y comentaristas han llegado a la conclusión que tenía esa edad. Era un hombre que había caminado con el Señor, que tenía el Espíritu Santo, y solo alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida puede tener esta comunión con otro que tiene el Espíritu Santo. Lucas lo sabía y lo fue a entrevistar. ¿Sí? Recuerda que la carne y el Espíritu se oponen, así que ellos están en el mismo sentir. Ahora, la palabra Espíritu Santo aparece 3 veces, te lo dije. Y cuando somos llenos del Espíritu, mis hermanos, nada importa más que Jesús. Cuando tú eres lleno del Espíritu, solamente vas a ir a Cristo. Cuando tú eres lleno del Espíritu, no es que alguien te toca y no, eso es payasada. Cuando eres lleno del Espíritu, tu mente, tu corazón, tu voz, tus manos, todo se enfocan en un solo punto, y su nombre es Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente cuando somos llenos del Espíritu, nada importa más que esperar en el Salvador. El Espíritu siempre, mis hermanos, nos va a llevar a Jesús. Ahora dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado en oración, así que no iba a morir sin antes ver con sus ojos al Cristo. El Espíritu Santo se lo había dicho, le habían dado una profecía, el Espíritu Santo. Cristo, mis hermanos, significa ungido, ¿sí? El ungido de Dios. Ahora, desde la caída del hombre, 700 años atrás, sí, desde los profetas, caída del hombre mucho atrás, pero 700 antes por los profetas, Dios le reveló a este hombre desconocido quién era el Mesías. Tú puedes decir, bueno, si yo quiero hacer una religión y quiero inventar que el Mesías llegó, ¿a quién le voy a presentar? No, esto, a Anás y Caifás, eran los picudos del templo. O si no, al César. Voy a ir y le voy a decir, ¿qué crees? Este es el Mesías. Guiño, guiño, ¿sí? Pero no fue así. Nuestro Dios vendría en un lugar con personas que nadie conocía. A Simeón nadie lo conocía. De hecho, Lucas es el único que habla de él en toda la Escritura. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, porque serán saciados. Si tú tienes hambre de verdad en tu corazón y sed de verdad en tu corazón por Cristo, Él te va a tender la mano. Él te tendió la mano cuando no creías en Él todavía. Al día de hoy, mi corazón de Dios es el mismo. Cuando tú dices, ya no puedo más, el mundo ya no satisface lo que yo quiero.
las riquezas, ya el trabajo deseado, ya la empresa, ya la familia, ya todo está al top, pero sigo igual porque Jesús no está en la ecuación. Sigo igual, me sigue dando sed, claro, porque no has bebido el agua que quita la sed. Su nombre es Cristo. Sí. Ya no puedo más, ya es donde Dios se manifiesta. Y qué deseo tan más glorioso que tendría este hombre de ver a Cristo. Imagínate, muchas personas se les ha concedido al día de hoy, minutos antes de su muerte, reconocer a Jesús. Y están en el cielo. Y uno aquí batallándole, ¿verdad? ¿Qué onda, no? Pero es eso, es gracia, es misericordia de Dios. Y como decimos, ahí en el cielo vamos a tener muchas sorpresas. De repente vas a decir, ese brother, ¿qué hace aquí? No sé. Y Rodrigo se quedó el pastor. Ah, no es cierto, ¿no? Sí, y Rodrigo no vino. Yo ahí voy a estar vendiendo cacahuates. No te voy a invitar. ¿Sí? Jesús dice, hoy tal vez estás escuchando esto por primera vez. Tengo los brazos abiertos todavía. Todavía Dios tiene los brazos abiertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Quién? Simeón. Él está y el Espíritu lo inquieta, vámonos al templo. Y el Espíritu Santo, pues es Dios, mueve a las personas, mueve a los hombres. Él es el que influye en el corazón de los hombres de ir a la iglesia. Él es, ¿sí? No Él es el que dice, hoy no te congregues. No, ese es el diablo, ¿sí? O tu carne, ¿sí? O dice, vamos a congregarnos en nuestra casa. Hacemos nuestra iglesia y yo soy el pastor y no. Dios no mandó eso. Dios mandó a que nos congregáramos, a que perteneciéramos a un cuerpo. Sí, y ahorita vamos a ver más adelante qué significa esto. Ahora Dios mueve a este hombre a ir al templo, convenció a las personas y le confirmó. ¿Sí? Ahora, ¿quieres ver el ministerio del Espíritu Santo en Juan 14, 16? En adelante puedes ver todo lo que se habla del Espíritu Santo. Ahora, Simeón, que dice que entró al templo y en ese preciso momento, acuérdate, no hay WhatsApp, no hay aquí, hoy están transmitiendo un live, están presentando a Jesús en el templo, vamos. No. Él llegó y en ese momento estaban presentando a Jesús. En ese momento exacto. Sí. Simeón agarra al Salvador del mundo, están dos personas inexpertas, José y María, jóvenes, están ahí como que, y este hombre que agarró a mi hijo, ¿qué quiere? Y préstame a tu bebé. Y lo ve, ¿no? Y tenía el Salvador del mundo en sus manos. Sí, ahí lo tenía, imagínate. Y paradójicamente, al tiempo después, este Salvador del mundo tendría la salvación del mismo Simeón en sus brazos crucificado. Era el mismo, increíble. Y Simeón, lleno del Espíritu, fíjate que dice, y bendijo a Dios diciendo, ¿qué dice? Dio gracias a Dios y lanza una alabanza, un himno misionero, se le ha llamado en teología, verso 29 y 32, un cántico. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Cumpliste tu palabra, Señor. Cumpliste tu palabra, porque he visto que has traído paz a mi corazón conforme a tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, y ahí está, viendo al Salvador del mundo, la cual has preparado. Dice, increíblemente el plan de salvación no fue algo que se le salió de control a Dios, fue algo que se orquestó desde antes de la fundación del mundo. Pero los ojos nuestros no habían llegado a este tema, no se había encontrado esta parte. Y ahorita el cielo se encuentra con Simeón y va en este momento viendo a su Salvador, la cual has preparado. Ahora, ¿para quién sería la salvación? Y es el primer judío que agarró la onda. Todos los demás judíos seguían diciendo, la salvación solo es para Israel, nosotros los judíos, yo. Ese es el primer judío que agarró la onda. ¿Por qué? Porque Dios le dio la onda, si le quieres llamar así. Dios se lo reveló. Dice, luz para revelación a los gentiles. Y los gentiles iban a encontrar esa luz y esa salvación por medio de Jesús. Entonces hay grupos sectáricos que dicen la salvación solo es para estos, o solo este grupo, o solo si estás en esta denominación eres salvo, los demás no. O Dios únicamente hizo una predestinación y nada más ustedes son salvos, los demás ya no. Entonces, aquí está hablando de un pueblo general. Cuando Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al cosmeo, al mundo. No está hablando de la iglesia.
Está hablando de todos. Ahora, la salvación es para todos, pues no únicamente para los que la reciben, pero Dios murió por todos. Y los que le recibieron, entonces son llamados hijos de Dios. Pero no todos le recibieron. La luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces esta revelación, esta luz para los gentiles, claro, Dios lo mandó para iluminar el mundo, para los gentiles. ¿Y cuántos gentiles hay aquí? Bueno, todos somos gentiles, al menos que haya algún judío. Shalom, te saludo el día de hoy. Y gloria de tu pueblo Israel, dice. Claro, la gloria de Israel, el Mesías tan anhelado que iba a venir por Israel, al fin estaba ahí. Esos dos pueblos, mis hermanos, dice el Apocalipsis, que en eternidad van a ser uno solo. Y vamos a adorar, judíos y gentiles, al Rey de la Gloria. Ahora, mientras esto está sucediendo, ahí están dos jóvenes presentando a su hijo. ¿Sí? No sabían qué estaban haciendo. Y a veces puedes llegar a pensar, tal vez tenían miedo de ir. Recuerda que María venía de un trasfondo de que habían hablado de ella. Y siempre yo tengo un dicho, y se lo he dicho a las personas que están muy cercanos a nosotros: cuando menos tengas ganas de ir a la iglesia, tienes que ir. Porque Dios te va a hablar algo. Y si hoy tienes ganas de venir a la iglesia y estás aquí, también Dios te va a hablar algo. ¿Sí? Ahora, el temor era, ellos estaban cumpliendo con temor, pero aún así Dios está hablando con ellos. Y en medio de la situación les da una palabra profética. Sí, una profecía. Aquí está, versos 33 al 35. La piedra, señal y espada. Vamos a verlo poco a poco. Dice 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Claro, le está hablando lleno del Espíritu y está teniendo el don de profecía y le está profetizando algo. Y fíjate que dice, José y su mamá estaban maravillados, estaban asombrados. ¿Sí? Ahora, al que le dice la profecía, ¿a quién es? A María. A María va dirigido esto. Y dices, ¿y por qué a José no? Hermanos, porque José se iba a petatear antes de los 30 años, se iba a morir. José ya no estuvo en la crucifixión del Señor, José murió mucho tiempo antes. A María se lo dice porque María iba a estar con Jesús incluso al pie de la cruz. Acuérdate que después de que Jesús empieza su ministerio, le empieza a llamar mujer, ya no le llama mamá. Dios tiene misericordia, mis hermanos, y Él conoce el corazón de las personas que son mamás, que tienen un vínculo especial con sus hijos, muy especial, porque estuvieron dentro de ellas, tienen un vínculo muy especial y ocurren cosas maravillosas. Y María no dejaba de ser mujer, de tener este vínculo con Jesús, ¿sí? Y ese apego maternal. Y le dice Dios, le recuerda en la profecía, pero recuerda esto: vas a sufrir mucho, vas a sufrir mucho, una espada va a atravesar tu misma alma. ¿Por qué? Porque María iba a ser testigo de cómo rechazaban al Hijo de Dios, pero también María iba a dudar que Jesús fuera el Cristo. Ahorita vamos a ver eso. La primera profecía le dice la piedra. ¿Por qué piedra? Aquí está. He aquí que está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. La Biblia habla de Jesús como la roca de los siglos. Lo dijimos en el Salmo antes de empezar. Pero puede servir para dos cosas la piedra. La piedra puede ser cabeza de ángulo, que es la que sostiene toda una construcción, o puede ser una piedra que tú vas a desechar. Sí. Pedro lo dice mejor en Hechos capítulo 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro lo saca del Salmo 118, 32. Ahora, recuerda que Jesús es la cabeza de ángulo. Pero no todos iban a agarrar a Jesús o lo iban a tomar como su cabeza de ángulo. Jesús es la piedra, pero uno puede agarrar la piedra o simplemente rechazarla. Para eso tenemos el libre albedrío. Si Dios no obliga a nadie, ¿o acaso te obligaron a venir hoy? Si te obligaron, gloria a Dios. Amén. Porque tienes que escuchar esto. Jesús o es tu fundamento, o es tu piedra, o simple y sencillamente va a ser tu tropezadero. Tu tropezadero.
Primera de Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sí, locura. Entonces, o Jesús es esa base para tu fe, para tu vida, o es todo, o simple y sencillamente es algo que te va a hacer tropezar. ¿Cómo me va a tropezar? Básicamente, no quieres renunciar a lo que haces en lo oculto. Y la palabra va a estar, dale. ¿Sabes qué? Ya me fastidié, son unos religiosos. La neta, a mí me gusta esta vida, este ambiente, no me gusta este tema del aleluya. Hay unos vidrios, Jesús fue tu tropiezo. No me gusta seguir viviendo así, Jesús es tu tropiezo. Ahora, es difícil estar sobre la roca, es difícil, pero es el lugar más seguro. Entonces Jesús es tu piedra de ángulo. ¿Amén? O es tu piedra de ángulo. La segunda profecía que le dice es la señal. Dice, sigue en el texto, y para señal que será contradicha. Está hablando en futuro. No había pasado, por eso es profecía. Y para señal que será contradicha. La palabra señal que habla acá nos habla de un milagro. Muchos comentaristas y teólogos han concordado que este milagro está hablando de la salvación. ¿Y cómo llega la salvación a tu vida y a mi vida? Por medio del Evangelio. Se está refiriendo al Evangelio. Como iglesia creemos en los milagros, amén. ¿Hemos visto milagros? Amén. Yo trabajo en un hospital y de repente dice, espérate, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y Dios hace algo, hace milagros. Pero el milagro que predicamos y que nos interesa escuchar desde un púlpito todos los domingos de una iglesia que es cristiana, no es el que hace Dios en las personas, sino es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Cuando únicamente se le da énfasis a los milagros y pásale hermana, cuenta tu milagro y la enseñanza, pues ya no hubo, puro milagro hoy. Entonces no, nuestro énfasis es escuchar y predicar el Evangelio. Cuando habla aquí de esta señal que iba a ser contradicha, está hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo contradijo su nacimiento. Todavía hay gente ahorita que dice Jesús no existió. ¿Tienes pruebas? No, pero Jesús no existió. ¿Por qué? Porque hay libros que dicen, pero ¿de dónde me está sacando eso? Hay historia, hay geografía, hay mucha historia que está hablando de eso, hay arqueología, es más, hay ateos súper intelectuales que dicen que Cristo existió. ¿Y tú de dónde sacaste ese? En un TikTok, te dicen. Bueno, en fin, sigue con tu TikTok. ¿Sí? Entonces, si te mueres incrédulo, el que te va a hacer toc es la muerte. ¿Sí? Y el infierno vas a estar. ¿Sí? El mundo que contradijo la juventud de Cristo. Jesús se fue al Tíbet. Hasta le hacen así al final. ¿Al Tíbet? ¿Quién te dijo eso? Lo dicen porque todo lo que él hizo, las enseñanzas fueron de Buda. Cállate, Buda existió tiempo después de que la ley fuera escrita y la ley la hizo Dios antes que Buda, panzón feo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No estés hablando de eso. El mundo contradijo su juventud. Jesús no se fue al Tíbet. Aquí te vamos a ver más adelante, la otra semana, que Jesús fue a su casa, se regresó a Jerusalén, esperó hasta los 30 años para poder ejercer su ministerio de rabino. No podía hacerlo antes, según la ley es a los 30. Por eso Jesús comenzó a los 30. ¿Qué hizo de joven hasta los 30? Hacer muebles, ser un buen hijo, amar a sus hermanos, amar a su mamá, pasar tiempo en su casa, trabajar. Si Jesús trabajó, sus manos cepillaron madera. Si no se quedó en su casa esperando ahí a ver qué, no, trabajó. Sí, Jesús fue un hombre trabajador. El mundo contradijo su ministerio, claro. Todos los fariseos habían dicho que era mentira, que de él venía, su poder venía de Satanás. Sí. El mundo contradijo sus enseñanzas, el mundo contradijo su muerte incluso. Sí. El mundo contradijo su resurrección. Hasta el día de hoy el cuerpo no ha aparecido y la tumba está vacía. Amén. ¿Sí? El mundo contradice, presente, que Él va a regresar. Tú y yo sabemos que Él regresa. Regresa. El milagro, el regalo, las buenas noticias del perdón y salvación son contrarias a lo que el mundo dice. Vanidad, orgullo es lo que el mundo te va a decir. Sí. La espada, la otra profecía que le dan a María, esta es más directa para ella. Es una espada, traspasará tu misma alma. Esta profecía sería especial para María. Dice que la escritura en 2 textos atrás y adelante dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Sí.
pero eso la haría más fuerte, porque ella estaba masticando, estaba meditando todo esto que ella está viendo. Era una joven y le están diciendo esto. Y tuvo que estar Dios con ella para soportar esta situación. ¿Sí? Los que son mamás comprenden, y los que somos papás también, que cuando vemos a nuestros hijos padecer por algo, nos duele a nosotros, cuando se enferman, claro, es un dolor. Incluso cuando los corregimos, nadie corrige a sus hijos feliz. Si no corriges a tu hijo, pobre, pero hay que corregirlos, pero cuando no vamos contentos a corregirlos. Pero como dice la Escritura, al principio parece dolor, pero a la larga da frutos de gloria. ¿Sí? Ahora, a veces pasa eso en nuestro corazón. Ahora Dios le está diciendo a María, ¿sí? Parte de haber dicho soy tu sierva es que vas a estar escuchando que a tu hijo lo acusen injustamente. Es que vas a estar viendo que a tu hijo lo estén escupiendo. Es que vas a estar viendo que a tu hijo lo está traicionando. Uno de sus discípulos lo vendió, otro lo negó. Es que vas a estar viendo todo esto. Es que vas a ver a tu hijo colgado en una cruz clamando por su vida y diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa era la espada que iba a traspasar la misma alma de María. Esta palabra espada que aparece aquí es la misma palabra para la espada que curiosamente usaba Goliat en Samuel. Era una espada grande, algo fuerte, una gran espada. Y María meditaba todo esto. Sí, pero sí era un dolor en su corazón, pero también esa espada iba a revelar lo que María también tenía. María tenía pecado, era pecadora. Y también María dudaba de Jesús. Llegó a dudar de Jesús durante su ministerio. Imagínate que yo estoy aquí predicando el evangelio y viene mi mamá con mis dos carnales. Bueno, mi carnal está en Canadá, así que no creo que venga. Estaría padrísimo, ¿verdad? No son cristianos. Entonces, que vinieran aquí a la puerta y que se paren. Y me mandan a llamar con uno de los hermanos. Diles que ya tenemos hambre, ¿sí? Ya, vámonos. Claro, imagínate eso. Que tú sabes la misión que Dios ya le dio a tu hijo, que tú sabes que tu hijo es el Mesías, ya sabes la profecía, ya sabes todo, pero dudaste. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Ya viste? Hermanos y su madre significa que tuvo hermanos, ¿sí? Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esta palabra te buscan no encontramos a Jesús, no, porque Jesús estaba predicando en la sinagoga. Sabían que estaba allá adentro. Lo que dijeron sus hermanos, ya que salga. Porque en ese lugar donde Cristo estaba predicando, lo querían matar. No creían en él. Y sus hermanos, ay, estás haciendo el ridículo. Vámonos. ¿Sí? Él les respondió diciendo, ¿qué dice el verso 33? Ve conmigo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. María dudó también. Y la espada, ese dolor, reveló también eso, esa duda en su corazón. Yo llego a pensar que tal vez ella dudó que Jesús iba a resucitar, como dudaron sus hijos, sus discípulos. Sí. Así como Pedro, esa espada le constriñó el corazón de llegar a pensar un día: ¿por qué dudé? ¿Por qué dudé? Si Él estuvo conmigo. ¿Por qué? Si yo ya sabía que estaba Dios conmigo, ¿por qué lo enfoqué en otros? Y ahí estaba Dios conmigo. ¿Por qué pensé esto? Y el Señor dice: no importa, te perdono, ven a casa, que estoy esperándote. Amén. No importa. Sí. Porque no sabías lo que hacías. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa misma manera Dios nos habla todos los días por medio del Señor. Ante la duda, ante el rencor, ante la incertidumbre de lo que estás pasando, Él sigue hablándote. Levanta tu mirada y velo y escúchalo, porque Él nunca se ha ido, Él está ahí. Ante la desconfianza incluso que Él ha dicho, incluso ante la duda de su existencia. Puedes llegar a pensar eso. Te digo, tantos bombardeos que hay por todos lados.
Recién tuve un debate con una persona en Instagram. Jamás lo hagas. Ay, de vez hasta estoy tirando las cosas. Jamás lo hagas. Otra vez. Al final le das un zape a Joana porque ella deja sus cosas aquí. Es cierto. Acabas mal, así como ahorita, ¿sí? La gente no entiende y pone excusas y pone razones y al final la persona me terminó diciendo, cómprate un gansito. Entró a mi perfil, me vio que estoy gordo y puso, cómprate un gansito. Y yo le dije, deja las drogas, bro. ¿Sí? No acabas bien. El mundo va en contra de Jesús ante la desconfianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer conforme tú vas avanzando en el Señor? Ve meditando lo que Él ha hecho, como María lo dice. Ella meditaba las cosas en su corazón. Ella veía todas las cosas y las meditaba, las cosas buenas de Dios y todo lo bueno que es Dios, las meditaba en su corazón. Reunía las cosas, eso se refiere a meditar, reunía las cosas, no los rencores. No estaba María, Pedro, yo todavía le cociné, pero va a ver, ¿sí? Judas, ya se murió María, qué bueno. No. O sea, no fue eso. Estaba hablando de las cosas buenas, haciendo conexiones, encontrando respuestas. Y eso es cuando tú meditas la palabra y de repente Dios te dice, esto fue por esto. ¿Entendiste, Rodrigo? Sí, Señor. Entonces cierra tu Instagram. ¿Lo voy a cerrar? Sí. María sufrió por su misma naturaleza caída como la tuya y como la mía. Pero escúchame bien, nada se compara con lo que Jesús cargó en esa cruz. Nada se compara con eso. Nada se compara con el peso de pecado y con la obra redentora que Jesucristo hizo por nosotros, de expiar el pecado del mundo, de pagar todo y de abrir el camino de regreso a casa por amor a nosotros. Amén. Nada se compara con eso. Y por último, verso 36 al 39, y aparece en escena otra señora. El mismo espíritu los llevó al mismo lugar. 36 y 39, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años. 84 años de viuda, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Agarraron al bebé, vámonos a casa, y ya luego vuelve a aparecer. La semana que sigue vamos a ver Jesús joven en el templo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Próxima semana, Calvary Playa. Amén. 43 referencias de mujeres en el Evangelio de Lucas. ¿No? ¿Ha escuchado que dicen, no, es que son machistas, ¿no? Dios es machista. No, has entendido mal. 43 referencias a mujeres. Si fuera un invento el cristianismo, no pongo a una mujer como respaldo. En este entonces, ¿ok? En este entonces la mujer era vista incluso como estorbo. Las personas decían, el judío caminaba adelante y la mujer atrás, aunque no me vean cerca de la mujer. Sí, horrible. Los judíos, los fariseos oraban, gracias por no hacerme mujer. O sea, a ese grado de locura. Sí. Ahora, a 43 referencias de mujeres. Sí. La protección de Dios para con la mujer y cómo Dios quiere usarte, mujer de Dios. Dios te quiere usar, por supuesto. Hay un orden y Dios te quiere usar en ese orden. Sí, en ese orden de cuidado, de amor, de protección. La protección de Dios para con la mujer es amor especial que Dios tiene con ellas. Dios no es un Dios que no tome en cuenta a la mujer. Sí. Acá tenemos la historia de esta hermana Ana, que significa gracia. Eso significa Ana. Y observamos así como en el Antiguo Testamento estuvo Miriam, Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4, Felipe y sus hijas profetizas en Hechos 21:8, Isaías en 8:3. Ellos tenían el don de profecía para interpretar y hablar lo que Dios les hablaba. Y estaba escrito. Sí. No vemos que fuera pastora, no. Dicen es que Débora era pastora. No, para nada. Hay que estudiar bien. Ese es otro baile. Sí, no. Débora era usada por Dios y sí, tenía este don. Tampoco Débora estaba a cargo de la sinagoga, ni mucho menos Ana estaba a cargo de una sinagoga, no.
eran siervas de Dios, así como las antes mencionadas, que tienen un gran lugar en el cuerpo de Cristo. Un gran lugar. Y Dios las usa. Ahora esta mujer llegó a tiempo de Dios, en el momento exacto de la presentación de Jesús. ¿Te das cuenta cómo hace Dios las cosas? ¿Sí? Y en medio de esta alabanza de Simeón, ella se unió a esta alabanza. Y William Barclay, un comentarista, hace una exégesis de esto increíble, y dije, se lo tengo que piratear. Total, ese bro murió en 1800, ya no está vivo, no va a reclamar. ¿Sí? Y cuando lleguemos al cielo, vaya, Rodrigo. Perdón, bro. Fue Joel. Ay, no vino Joel hoy. Sí. Ana era viuda, muchos años de viuda, y sabía lo que era el sufrimiento, pero tenía una gran característica: no estaba amargada, amaba a Dios. El sufrimiento, aparte, acuérdate que las viudas en este entonces eran rezagadas, y Jesús puso mucho énfasis en las viudas, en amor a las viudas, a los huérfanos, ¿sí? A las personas que están presas, a los hospitales, en eso, a los enfermos. Ahora, el sufrimiento puede causar en ti y en mí dos cosas: o nos hace duros, amargados, resentidos y rebeldes a Dios, y estás así, enojado con Dios. O dos, nos hace amables, tiernos, compasivos. Puede hacernos incluso arraigarnos aún más y más en Jesús. Nos hace eso. Son dos cosas. Todo depende de lo que piensas de Dios. Todo depende de cómo conoces a Dios. Todo depende de cómo te metes con Dios en su palabra. Si le consideras a Dios un tirano, dictador, entonces le vas a considerar, vas a ser resentido de Dios. Si tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces estaremos seguros que Él nunca hace que sus hijos derramen lágrimas innecesarias. El Apocalipsis dice que incluso Él tiene todo. Él tiene las lágrimas de los santos. Él sabe esas lágrimas que has derramado. Él las conoce. Ahora esta hermana tenía 84 años, no había perdido la esperanza. Dice William Barclay, fusil, ahora sí, la edad puede despojarnos del encanto y del vigor de nuestro cuerpo, y aún puede producir un efecto peor. Los años pueden llevarse la vida del corazón hasta el punto de que se nos mueren las esperanzas que hemos abrigado antes, y nos contentamos y resignamos con las cosas tal y como son. Todo esto depende de lo que pensamos de Dios. Si creemos que Dios es distante y desinteresado, podemos caer en la desesperación, pero si creemos que Él está interesado y conectado con la vida y que no retira la mano del timón, estaremos seguros que lo mejor está todavía por venir y los años no nos harán perder nunca la esperanza. Sí, depende de tu enfoque. ¿Pero cómo? Vámonos, estamos despedidos. No. ¿Cuál era el secreto de Ana? Aquí está su secreto. La misma Biblia nos los enseña hoy. Ella nunca dejaba de adorar a Dios. Qué difícil es adorar a Dios, ¿sí? Cuando estamos pasando momentos difíciles. Es muy difícil, no te da ganas. Lo primero que haces es reclamarle. ¿Qué estás haciendo? Me siento solo. Y Dios te dice, no estás solo. Voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y empiezas a adorar a Dios. Y esa es la adoración que brota de un corazón dolido, de un corazón lastimado. Esa es la verdadera adoración. Cuando se acabó ya tus buenas ideas, tus véanme, y estás en el suelo y empiezas a alabar a Dios. Es ahí. Dice que pasaba la vida en la casa de Dios y con el pueblo de Dios. Dios nos ha dado una iglesia para que sea nuestra familia en la fe. Y a veces cuando nos decimos, voy a hacer mi iglesia en mi casa, 2, 3, no, o sea, Dios ha puesto familias grandes para que tú seas injertadas en ella. La iglesia no es un diseño del hombre, la iglesia es un diseño de Dios, ¿sí? Es una comunidad. Nos privamos de este tesoro incalculable cuando descuidamos el ser parte de un pueblo que da culto a Dios, ¿sí? Me congrego desde mi casa. Primera de Satanás, capítulo 1. Adoro a Dios con mi vida. Segunda de Lucifer, capítulo 4. ¿Quieres? Le seguimos. ¿Sí? Es que en la iglesia hay puro hipócrita. En el mundo hay más hipócritas y ahí estás. ¿Sí?
Me voy porque no me saludaron. 4 de sentidos, capítulo 6. Sí, ahí está la lista de sentidos, ahí las tenemos. Las vamos a proyectar, es cierto, no vamos a proyectar nada. Nunca dejaba de adorar a Dios. Ella estaba en el templo, ahí estaba. 2, nunca dejaba de orar. Sí. Los que oran mejor, dice William Barclay, con los demás, los que oran mejor con los demás son los que antes oran a solas, en grupo. Sí. Los años habían dejado a Ana sin amargura y con una esperanza inquebrantable, porque día a día se mantenían en contacto con el que es la fuente de toda fuerza y en cuya fuerza se perfecciona nuestra debilidad. Y yo había dicho, algún día me va a servir este ejemplo y me va a servir hoy. Hace muchos años, estaba hablando 7, 8 años, no me acuerdo bien, un amigo, hermano en Cristo, pastor de Calvary, Guanajuato, que ahorita está en San Antonio, me habla y me dice, bro, se van a casar unos hermanos muy queridos míos. Y va a ser en Tulum. Yo no puedo ir por temas de trabajo, te los presento. Cuando es recomendado de otro pastor de Calvary que ya caminó con ellos, yo los caso sin problema. Entonces, son cristianos, fuimos a su boda a Tulum. Y mi sorpresa fue que eran 2 señores de la tercera edad, de la cuarta edad casi, no sé si existe la cuarta edad, muy grandes. Y dije, ¿cómo que se van a casar? Y me acerqué a la hermana, Dioselina, que está en Estados Unidos ahorita, y me cuenta su historia. El marido la engaña y la deja. Cuando ella tenía, no sé, de entre 20 y 30 años, con hijos y todo, se va con otra mujer. Y ella le pide a Dios que le ayude a esperarlo y a que se lo regrese y confiar y descansar en Él y vivir para Él. Se muere la esposa del Señor como 40 años después, te digo que estaban muy grandes, y el Señor se lo regresa. Ella nunca se casó, ella lo esperó hasta el final. El Señor recibe a Cristo porque no era cristiano, se casan y yo los estoy casando en la playa y digo, qué hermoso esto. Y la mirada de amor que se tenían era increíble y el Señor en medio de ellos. Años después, el Señor murió, falleció. Y mi hermana está ahorita en Estados Unidos, gastándose la herencia. No es cierto. Pues se recompensa. Eso estuvo de más, pero hay que quitarlo. No. El Señor muere y está ahorita con el Señor. Y ella lo esperó. Y cuando les doy en la boda la palabra de cordón de 3 dobleces, no se quebranta. Y la veo a los ojos y ella dice, nunca. Así la lágrima. Dije, no voy a llorar. En serio, increíble. Son de las cosas hermosas. Cuando una mujer es piadosa y se aferra al Señor. El Señor es todo. Dios hace cosas increíbles. Amén. Sí. Al final, la piedra es Cristo. En tu vida va a ser un tropiezo si eres incrédulo. Si no quieres nada con Él, va a ser un tropiezo. Sí. O va a ser tu fortaleza si eres su hijo. O es tu tropiezo o es tu fortaleza. Oro porque sea tu fortaleza el día de hoy. Y si es tu tropiezo, que sea un estorbo para algo, que tú te des cuenta y digas, ok, no. Quiero que seas mi fortaleza, Señor. Sí. Las olas se rompen y esta semana tuve la oportunidad de estar en la playa y ver cómo las olas quiebran las piedras, se azotan en las piedras. Y esta semana vi esto, cómo llegan impetuosas y golpean las rocas filosas y al retraerse salen los animalitos a comer. Y el rocío los alimenta y ahí están los animalitos. Pero por otro lado hay gente que construye su casa junto a la playa y estas olas derriban esas casas porque no están sobre la roca. Y les va mal, no es grato para ellos. Como te dije, Jesús o es tu roca de salvación, tu provisión, o es tu roca de tropiezo. No hay medias tintas con el Señor. O es tu Señor o no es tu Señor. O le adoras o le crucificas. No hay más. Señal, milagro. Jesús es el milagro en tu vida y en mi vida. Porque ahora Él vive en ti y ahora has conocido lo que es vivir para Él. Ya no vives una religión y le das gracias a Dios por eso. Porque Él es un milagro en tu corazón. Pero también es esa espada que ha venido a dividir tus pensamientos. Sí, es esa espada que va a hablarte, es el verbo, la espada.
va a dividir entre lo bueno y lo malo, te va a mostrar mis buenas ideas, ahí va la espada. No, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y ahí entra la espada y te va a mostrar y vas a decir, tengo razón, o tú tienes razón, Señor, rindo mi vida a ti, porque tú tienes el amor y la razón. Al final tú ganas siempre, tú eres mi Dios y mi Señor. Y yo te pregunto, ¿qué es Jesús para ti el día de hoy? ¿Es tu piedra? ¿Es su señal? ¿Su palabra es tu espada? Oro porque así sea. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Nos ponemos en tus manos y glorifícate, Señor. Ayúdanos a tener este tiempo, Señor, de intimidad contigo mediante la comunión. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.